Hola a todos, mi nombre es David Carril y quiero presentaros el último libro que he publicado. Se llama Ruinas del Espíritu, escenas y paisajes, con la editorial Libros Indie. Podéis adquirir el libro en la página web librosindie.com, o si lo preferís, os ponéis en contacto conmigo y yo os envío el libro sin ningún tipo de problema. Bien, quería hacer una pequeña introducción del contenido del libro y al final leer un pequeño fragmento para que veáis cuál es el estilo de los textos que aparecen aquí. Estos textos son textos ficcionales, bien, pero a la vez introducen elementos de biografía. Están referidos a autores realmente existentes, a personajes históricos realmente existentes del mundo de la cultura que en este caso me han influenciado a mí, y de los cuales yo quería dejar una especie de homenaje crítico, es decir, un homenaje que no siempre va a ser positivo, que va a centrarse sobre todo en la idea de humanizar esos legados culturales que nos han dejado los autores, ¿no? También intento contribuir a la crítica de la sublimación de la cultura, a la idea de que existe una cultura todopoderosa, ¿no?, que debemos adorar acríticamente. Esto está incluido en estos textos, ¿no? En cuanto al texto en sí, bueno, se compone de 34 textos, 34 más el posfacio, y cada uno de ellos está dedicado, ya digo, a una figura, que puede ser un filósofo, un poeta, etcétera, real, pero centrado o focalizado en momentos de su vida en los cuales este autor, pues bueno, se ha humanizado a sí mismo, si me permitís la expresión, es decir, se ha contemplado como humano demasiado humano, ¿no?, en esa idea de desacralizar la cultura, y por lo tanto podéis ver momentos en los que los autores dudan de sus obras, o tienen sospechas de que lo que han escrito tiene sentido, por ejemplo, ¿no?, etcétera. Y esto es un elemento efectivamente ficcional que introduzco yo. Por eso, si me permitís la pedantería, yo diría que esta obra consiste en una serie de textos de carácter ficcional y de constructivo sobre la biografía de autores realmente existentes. Bien, vamos a poner un ejemplo y ya de paso os leo el primer capítulo, es muy breve. Se llama Un viaje al cielo y trata sobre un enfermo mental. Este enfermo mental fue conocido debido a que él hacía obras de arte, pintaba, ¿no?, en el sanatorio en el que vivía, y esta obra en concreto, que se llama El sueño de un viaje al cielo, será después incluida en una colección muy famosa dedicada a obras de arte realizadas por enfermos mentales. Es muy interesante, se llama la colección Princeton, no sé si la conocéis, pero yo os animo a conocerla porque es muy interesante. Bien, voy a proceder a la lectura. Asilo de St. Jürgen, Bremen, 1923. Imaginemos la escena: un enfermo mental recluido en un psiquiátrico se levanta de su cama y comienza a dibujar un cuadro. En él aparece un ángel sobre la esfera terrestre que conduce al enfermo hacia las estrellas. Sueño de un viaje al cielo será incluido luego en la famosa colección Princeton, dedicada a la exposición de obras realizadas por enfermos mentales. En el cuadro, además de los elementos esotéricos, psicóticos, telequinéticos, hay también una rebeldía contra la regla de la normalidad. Leonard Fent, el nombre del enfermo, expresa aquí un diagnóstico muy distinto al de los médicos que lo han recluido. Él no es el habitante de un hospital para locos, el mendigo o el pobre hombre del que haya que sentir lástima, sino un vidente que viaja a los cielos cuando sueña, acariciado por los ángeles. La negación de un acceso a la normalidad significa para Fent la oportunidad de trascender las limitaciones que nos impone nuestra ubicación en el mundo secularizado de la razón prosaica. Se trata de la reivindicación de la dignidad humana ante la reducción cientificista del espíritu a sus estados psicológicos. En la ruina de la mente individual comparecen también los fracasos, los anhelos y las posibilidades no ejecutadas de toda una cultura objetiva más allá de la mente, más allá de sus caprichos psicológicos y sus idiosincrasias particulares. Reflejo de la participación en ese mundo objetivo de ahí afuera, la mente quebrada es también testimonio de lo que de roto, incompleto o frustrado existe o late en el conjunto de símbolos, leyes, tradiciones y obras de la cultura a la que arribamos desde nuestro nacimiento. Con esta obra, Fent lanza un dardo decisivo que luego recogerán los surrealistas y los empeñados en quebrar el orden y la lógica burguesas. Desde las tumescentes galerías de la conciencia que ha renunciado a la razón, Fent realiza un viaje maravilloso del que también nosotros participamos gracias a su obra. El sueño de un viaje al cielo permanece en Heidelberg como una apuesta por la eternidad. Su lógica invertida nos llena más el corazón que todas las lógicas de los médicos del alma. Ese es su regalo y esta nuestra fortuna. A través de las ruinas del espíritu, a pesar de todo, se abre paso la luz. Y esa es la idea final, ¿no? A pesar de las ruinas del espíritu, hay luz. Bien, como digo, en librosindie.com podéis conseguir el libro si os interesa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que paséis un buen día todos. Hasta luego.